me llama Miguel Rojas Mix, que quiero colaborar en el Instituto de Arte Latinoamericano como para relaciones públicas y sobre todo prensa, ¿ah? Que era un horario parcial. Y estuve un buen tiempo hasta que se acabó el instituto. Fue una experiencia muy rica porque el instituto era un semillero de vida, de iniciativa, y como su nombre lo decía, era de un Chile abierto al que llegaban los artistas de toda América, ¿eh? Se hicieron exposiciones notables de la gráfica argentina, en fin, numerosas exposiciones. Es una época de mucha iniciativa, de mucha actividad. Estaban los músicos, estaba la nueva canción, había el teatro. Y de repente comienza toda una escalada contra Chile. Empieza un bloqueo, que me imagino se pretendía ser muy similar al bloqueo a Cuba, ¿no? Entonces, viene un grupo distinguido de intelectuales y forman esta, llamémosla comisión Operación Verdad, para contar la verdad sobre Chile. Y allí surge esa iniciativa maravillosa de ayudar a Chile con un museo de la solidaridad. Y es por primera vez en la historia mundial que se forma un museo donde los artistas entregan sus propias obras, regalan sus obras para ese museo. Entonces se da el caso asombroso de que en el Instituto de Arte Latinoamericano, dirigido por Miguel Rojas Mix, estaba el profesor muy distinguido, el brasileño Mario Pedrosa. Era un hombre mayor, un hombre muy sabio, con mucho sentido del humor, inolvidable su cabellera canosa, su gracia, su simpatía. Y él es uno de los grandes activistas de esta iniciativa, en la que participan personas muy importantes de Francia, de España, de Italia, de distintos lugares del mundo. Y los embajadores chilenos comienzan a recibir obras. Neruda de los franceses. Yo estuve cuando José de Roca, hijo de Pablo de Roca, trajo una cantidad de obras de México. Él era diplomático allá. Entonces empiezan a reunirse. Estamos hablando de obras de mucha calidad, que es lo más notable de esa época. Tenemos que recordar que todo ese periodo de años 60 fue una época muy crítica, de mucha actividad mundial, de efervescencia, de ganas de cambiar el mundo. Por un lado, el movimiento feminista se amplió mucho. Por otro lado, los estudiantes. No nos podemos olvidar de todos los sucesos en Francia, ¿no? Entonces era un acicate permanente, un estímulo cotidiano el que había en todo sentido. Y cuando llegan estas obras, que son lo que era más revolucionario del arte de ese periodo, tanto de Estados Unidos como de Francia, los famosos pintores de Barcelona, Guinovart y otros, en fin, es un deleite. Esto, por ejemplo, de que el famoso Calderman, de uno de sus obras, un individuo que había estado años trabajando con el alambre, con el metal, haciendo los estables, los móviles. Por ejemplo, en la Universidad de Caracas, todo el teatro del techo del teatro cuelgan los móviles más maravillosos, eso por Carter. Entonces era un hombre de fama mundial. Y siguen llegando obras. Y Neruda se preocupa en Francia de recibir algunas. Todo esto va llegando por vía diplomática. Chile no pagaba esto.
eran regalos, donaciones para el pueblo de Chile. Y eso no podemos olvidarlo nunca, que este museo nace para el pueblo de Chile. Empezaron a acumularse las obras y ese periodo coincidió con una cosa muy importante que fue la UNTAD. A poco de terminar la UNTAD, ya se inaugura esta primera muestra del Museo de la Solidaridad en el Museo de Arte Contemporáneo en la Quinta Normal. Y allí se produce un gran acontecimiento porque llega Allende, llegan los diplomáticos, llegan toda clase de personajes, llegan estudiantes. Nosotros sabemos lo que es la Quinta Normal, un lugar que reúne, un lugar de gran reunión popular. Así que llegó muchísima gente allá, ¿no? Y todo esto era una novedad, algo maravilloso. Y empezó ahí un corre incesante de gente que desfilaba viendo estas obras, descubriendo algo totalmente nuevo, algo que tal vez solo los artistas conocían en orígenes y en detalles, ¿eh? En significación, porque eran formas nuevas de arte. Se empieza a producir un fenómeno muy notable, por ejemplo, que dentro de esta iniciativa está a Luis Aragón, que tenía fama de ser uno de los escritores más importantes de Francia, con una trayectoria riquísima. Entonces, personas que eran como sagradas así, empiezan a ser tan nuestras, tan cercanas. Eso crea una empatía maravillosa y la sensación de real solidaridad, de real apoyo a nuestro pueblo. Y cuando el presidente Allende participa en la inauguración del museo, señala claramente, y sus palabras son imborrables, que es un museo para el pueblo de Chile. Incluso piensa ya que podría tener como local definitivo lo que había sido el edificio de la UNTAD y que se iba a llamar Gabriela Mistral. También pensó en otros lugares que podría estar. Y todo esto no alcanzó a firmarse decreto, a realizarse la parte jurídica, porque vino el golpe, todo quedó a medias. Y lo que sucede, y que es muy importante, no podemos olvidar, que todas las obras del Museo de la Solidaridad son cuidadosamente guardadas en algún recinto que nadie descubría de la Universidad de Chile. Entonces se conservó intacto toda esa riqueza material. Cuando prosigue esta idea del Museo de la Resistencia, en todas partes el exilio chileno apoya y ayuda y permite que se impulse aquella iniciativa. Todo esto dura hasta el momento en que deja de gobernar Pinochet y se empieza a organizar todo esto. Cuando se comienza de nuevo a resucitar esto, y en esa casa muy linda, muy bella, pero pequeña de la esa callejuela Virginio Paso, ya empieza a vivir el museo. Empiezan a presentarse obras y también empieza a haber algunas exposiciones itinerantes, ¿no? Y así esto sucede hasta que por fin se consigue la que fue la Escuela Normal número 1, donde se inaugura el museo, con espacios muy buenos y con posibilidades de ampliar, porque esa casa era muy antigua, había que restaurar bastante, pero eran posibilidades buenas para tener una estupenda muestra. Imposible olvidar esa casona porque yo tengo un recuerdo muy personal. Un amigo muy querido que falleció ya, el doctor Horacio Bocardo, tenía un plato de Picasso y entonces me pidió a mí que yo
lo llevara, porque lo regaló al Museo de la Solidaridad. Entonces me encargué personalmente con uno de mis hijos de llevar el plato. ¿Para qué les cuento el susto que yo tenía? Miedo de que se me fuera a romper, que nos fueran a chocar, que hubiera pasado una desgracia con el plato, que es una de las pequeñas joyas que hay allá.